¿Podría repetir porque se entrecorta y no le escuché? Ah, ok, gracias. Bueno, para continuar, pues tenemos las siguientes seis terminales, de la 2 a la 7, forman lo que es el puerto A. Y las terminales o pines determinados para el puerto A, cuando esas terminales van a funcionar como parte del puerto A, se van a nombrar RA0. RA0 corresponde a la terminal 2, RA1 a la 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora bien, también tiene otra función RA. Si se fijan, aquí están en color azul océano. Podemos observar que el puerto A solamente está constituido por 6 terminales, que en este caso es del RA0 al RA5. Además, tiene otra función, como se los comentaba. Este AN0, como ustedes lo recordarán al haber leído, hace referencia al canal analógico 0. Esta es una entrada para cuando vamos a utilizar el conversor análogo digital. Forma parte de los canales de entrada. Ahora una observación. El puerto A, ustedes ya han manejado microcontroladores o Arduino. En el puerto A, pues si se fijan, las 6 terminales tienen doble punta de flecha. Quiere decir que nosotros las podemos configurar bien como entradas o como salidas. Retomando los canales analógicos, podemos observar que el puerto A, exceptuando a RA4, porque si se fijan, RA4 no está funcionando como canal analógico, pero todo el puerto A funciona como canales analógicos del ADC, el convertidor análogo digital, excepto RA4. Y también podemos observar que el puerto E, que son estos 3 pines que ustedes observan en color café, que estos 3 pines forman también parte de los canales analógicos de entrada del ADC. Entonces, contamos del 2 al 10, ¿cuántas terminales tengo? Del 2 al 10 tengo 9, pero voy a exceptuar al RA4, que es la terminal 6, entonces me quedan 8 terminales, las cuales también conforman los 8 canales de entrada del ADC. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos. Aparte, lo que es la terminal 2, RA2 y la 3 tienen otra función. Ok, gracias. Tienen otra función para cuando vamos a utilizar el comparador análogo. ¿Ok? Entonces también funciona como referencia, voltaje de referencia negativo, positivo, ¿ok? Y un voltaje de referencia que vamos a tomar como consigna. También el RA4, si ustedes observan, ya como se los mencioné, RA4 no funciona como canal analógico de entrada, pero tiene otra función muy importante, bueno, dos. En este caso es como salida 1 del módulo de comparación y también es entrada de reloj del timer 0. ¿Ok? Continuamos. En el siguiente, en el RA5, observamos que también es la salida 2 del módulo de comparación. Es canal analógico 4, canal analógico de entrada 4, y tiene esta función SS negado, que hace referencia a que en este caso es cuando alguien se acuerda, alguien lo vio, esta parte, SS negada. Bueno,
No, maestra. ¿Alguien lo vio? Bueno, pues viene en su hoja de datos. Ahorita lo van a checar. En la siguiente, si observamos el puerto E, es RE0, RE1 y RE2, solamente consta de 3 terminales el puerto E. También esas 3 terminales funcionan como canales analógicos de entrada, que es el AN5, el canal analógico 5, canal analógico 6 y el 7. Y además esta otra función que vemos, RD negada, que es lectura, escritura y selección de chip, negados o testados, se habilitan con 0 o con estado lógico bajo. ¿Y estos para qué se utilizan? El puerto E también tiene la función de controlar al puerto paralelo cuando funciona como un bus de datos entre microcontroladores. Si llegamos a la terminal número 11, esta es una de las más importantes. No recuerdo si a ustedes les encargué que investigaran qué significaba BDD, BSS, BCC. Creo que a ustedes no se los encargué. ¿Alguien sabe qué significa BDD? Bueno, van a investigar qué significa BDD, qué significa BSS, qué significa BCC, GND, porque usualmente nosotros nada más vemos BCC, ahí va el positivo, ahí van 5 volts o van 3.3, pero ¿qué significa? ¿Alguien intuye qué voltaje le deberíamos de suministrar a BSS? Muchos me van a decir, no, pues si el BDD lo tiene en rojo, pues entonces el BCS es tierra. Pero necesitan saber qué significa. Pero aquí no se nombra tierra, sino es BDD y BSS. Y me van a investigar a qué hace referencia el BDD, BSS y BCC, así como GND. Bueno, tenemos 2 BDD si son observadores y 2 BSS. La terminal 11 y la 32 son BDD. Allí vamos a suministrar los 5 volts de alimentación. Y en BSS, pues, tanto la terminal 12 como la 31, allí las vamos a conectar a tierra. Cabe mencionar que aquí, para que el microcontrolador funcione, ustedes deben de tener las 2 BDD conectadas a 5 volts, así como las 2 BSS conectadas a tierra. Si no, no va a funcionar. Es necesario que tengan las 4 terminales conectadas. Terminal 13 y 14 funcionan como terminal 1 para el oscilador, terminal 2 o bien entrada de reloj, salida de reloj. Y aquí pueden observar que también están en una sola dirección. Una entra, una sale. No hay de otra. Siguiente, tenemos al puerto C. Y ustedes observan, no está en orden. No tenemos dividido a los 2 extremos del microcontrolador. De la 15 a la 18 tengo lo que es RC0 a RC3. De la 23 a la 26 tengo lo que es RC4 hasta RC7. Okay. ¿Qué funciones tiene el puerto C? Aquí funciona como salida del oscilador del timer 1, la terminal 15. Obviamente también es RC0 y entrada de reloj del timer 1. Siguiente es RC1 o bien entrada del oscilador del timer 1 o forma parte de quién, del módulo de comparación, captura y PWM 2. Y aquí en la 17 pues es para el módulo de comparación y captura 1 y la función de puerto, ¿no? De terminal de puerto. Aquí viene algo muy importante, pongan atención por favor. Si ustedes observan, ay, casi no se ve, lo hubiera escogido rojo.
Sí se ve, profe. ¿Sí? Ok, gracias. En esta parte que ustedes observan, RC3 tiene tres funciones, así como RC5 y RC4. Ustedes manejaron comunicaciones SPI e I2C, que son comunicaciones serie. Es pregunta. ¿Recuerdan haberlo utilizado en algún momento? Aunque no se acuerden cómo le hacían. Mm, Bien, mi persona no recuerdo, profe. No, profe. Ok, bueno. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero estas son tipos de comunicaciones serie. En este caso, tenemos SPI, que significa interfaz periférica serial. Ahora, yo quiero suponer que ustedes cuando hacían alguna práctica y que ocupaban algún integrado, tienen la buena costumbre de leer la hoja de datos de todos los chips o integrados que han ocupado en su vida académica. Quiero suponer que es así. Así no lo hayan ustedes utilizado, algunos dispositivos que reciben o tienen, se pueden programar, traen este tipo de comunicación. El I2C, quizás hayan visto en alguna hoja de datos esto que les voy a comentar, que vieron que era MISO, vieron que era MOSI y CLK. ¿Alguna vez lo vieron así en una hoja de datos? A lo mejor no lo recuerdan como SCK, SDI, SDO. Por eso les comentaba, si tienen la buena costumbre de leer sus hojas de datos, pues podrían recordar lo que es MISO, MOSI y CLK. ¿Qué Esos son significa ahí? protocolos, ¿no, profe? No, es el ¿No? nombre de las terminales MISO, MOSI y CLK. Ah, ¿qué son protocolos? SPI e I2C, sí. Esto que les acabo de escribir es otra forma de nombrar a quién. A SCK, de nombrar a SDI y de nombrar a SDO. En este caso, SDI es entrada de datos serial, SDO es salida de datos serial y SCK es señal de reloj. O lo equivalente, SDI sería MISO, Master Input Slave Output. SDO es equivalente a MOSI, Master Output Slave Input. Y CLK equivalente a las SCK. ¿Sí queda claro? Ustedes lo han de haber visto quizás de esta forma, como se los escribí con azul, que es más común ver ese tipo de abreviaturas en las hojas de datos, MISO, MOSI y CLK. Entrada de maestro, salida de esclavo. Salida de maestro, entrada de esclavo. Estas tres terminales conforman lo que es la comunicación SPI, que significa interfaz periférica serial. Algunos autores manejan una cuarta terminal que la llaman como masa, pero no es otra cosa más que una terminal a tierra. Ahora retomamos. SDO es salida de datos serial o, ¿cuál sería su equivalencia? Aquí a ver si se entiende, MOSI. Para algunos integrados, algunos autores lo manejan. SDI es entrada de datos serial. Ah, ya hice encima. Bueno, su equivalencia sería MISO. Y CSCK, pues es la señal de reloj. Estas tres terminales, digo que algunos autores manejan una cuarta, pero no es más que tierra,
sirven para establecer lo que es la comunicación SPI, que es interfaz periférica serial. Entonces, por lo que nos acabamos de dar cuenta en este momento, el puerto C también funciona como contiene, perdón, también a los protocolos de comunicación serie, porque aquí viene otra cuestión. No quiere decir que en todos los microcontroladores sea así. Sin embargo, en este en particular, así sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí está SCL y SDA. SCL y SDA, perdón, forman parte de otro protocolo de comunicación que se llama I2C, que significa circuito integrado y fue creado por Philips, este tipo de comunicación. Si esta comunicación solamente tiene dos terminales, que es SDA y SCL. Pero como ustedes observan, la RC3 y la RC4 tienen ahí doble función. Si se fijan, si voy a utilizar comunicación I2C, tengo que configurar a la terminal RC3 como SCL. Y solamente aquí va una línea de comunicación que es SDA. Aquí fue muy utilizado sobre dos líneas. Se pueden colgar aproximadamente hasta 128 dispositivos o 256. Eso lo van a investigar de tarea. Y sobre esas se van comunicando. Se encuentra una señal, en este caso la de reloj, la de datos. Y aquí tengo un dispositivo conectado a su señal de reloj, conectado a la señal de datos. Y así tengo colgados más. ¿Y cómo es que funciona cada uno? Perdón, aquí no va a este punto, ¿ok? Acaba el nodo. ¿Cómo es que funciona? Viene la información, trae la dirección para quien va la trama que lleva de información y checa. Vamos a decir que aquí tengo un dispositivo y aquí tengo otro. Ah, ok, trae esta dirección. ¿Soy yo? No soy. Entonces, lo dejo pasar. Es algo lenta en el sentido, hablando a altas velocidades, pues imagínense, si la información es para el 128, pues tuvo que recorrer toda la línea. Porque esto todo va, aquí pueden ver, haber conectados varios dispositivos y va a decir, ¿es mi dirección? Sí. Ah, ok, entonces hay que aceptar la información. Esa es la comunicación I2C. ¿Qué sucede? Si yo aquí, para este micro en particular, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar comunicación SPI e I2C al mismo tiempo, a simple vista no lo puedo hacer. Porque o esta terminal la uso configurándola como SDI para comunicación SPI o como SDA para I2C, igual acá, que acá no hay tanto problema porque sigue funcionando como señal de reloj. Entonces, repito, para este micro en particular, aparentemente no puedo utilizar comunicación SPI e I2C al mismo tiempo porque están compartiendo la terminal de entrada de datos o terminal de datos en general. ¿Por qué les digo que aparentemente? Porque sí puede, para ciertas aplicaciones, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, sí podrían utilizar las dos comunicaciones, tanto I2C como SPI, entre comillas, al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Si se fijan, esta no hay tanto problema porque sigue siendo al final de cuentas una señal de reloj. Pero en este caso, cuando funciona como SDI, tengo que configurar la terminal como entrada. Cuando funciona como SDA, la tengo que
en este caso, configurar como salida. ¿Y cómo voy a saber si en qué momento voy a transmitir o no? Bueno, ¿qué podrían hacer o qué podríamos hacer? En la terminal 23, que es la que realmente funciona como SDI para SPI o SDA para I2C, pues podría conectar mi arreglo con un transistor. ¿De qué tipo? Pues ahí hay que analizar. Y entonces mandar un pulso a la base de este transistor o no, cuando quiero que funcione como I2C o cuando quiero que funcione como SPI. Bloquear esta conexión hacia donde va a comunicarse como SDI o bien como SDA. Y obviamente por programación ir configurando. En un momento configuro estas terminales para programar I2C. Por programación las configuro para SPI y al mismo tiempo por alguna terminal del microcontrolador pues puedo ir habilitando o deshabilitando a ese transistor como interruptor para ir conmutando las terminales y poder utilizar las dos comunicaciones al mismo tiempo. Aparentemente, porque realmente no es al mismo tiempo, estamos conmutando. No quiere decir que esto sea en todos los microcontroladores. Para este caso en particular es donde están compartiendo esta línea. Pero hay microcontroladores que tienen infinidad de puertos SPI, puertos I2C. Este micro tiene 40 terminales, pero hay microcontroladores de 100 o más. Y donde tienen hasta 3 puertos SPI o 4 y 4 I2C. De ahí no hay ningún conflicto. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos. Entonces, en resumen, el puerto A y el E, a excepción de la terminal RA4, funcionan como como canales analógicos del ADC. La terminal 1 es el Master Clear Reset y se va a habilitar con un estado lógico bajo. Y en el puerto C se encuentran los puertos de comunicación serie. ¿Ok? Porque aparte se me olvidó mencionar que en el puerto C, si ustedes observan, aquí lo estoy señalando, tenemos a RX y TX, que forman parte para la comunicación UART y USAR. ¿Okay? Entonces, en todo el puerto C tenemos contenidas las terminales para manejar comunicaciones seriales. Ok, ahora sí, en color naranja tenemos al puerto D y podemos observar que también se encuentran no continuas sus terminales. RD0 y RD1 las tengo en 19 y 20, en la 21 y 22 R2, R3 y de la 27 a la 30 tengo de RD4 a RD7. ¿Qué otra función tiene el puerto D? PSP, que es puerto paralelo esclavo, que es es un simple puerto paralelo. Podemos utilizar como un bus de datos, puerto paralelo como tal, o bien como un bus de datos que a su vez está siendo controlado por los bits para ese tipo de comunicación cuando utilizamos al puerto de como datos, esos bits de control que están en el puerto E, que son RD, WR y CS, negados. Esta es la única función del puerto D, como puerto paralelo también. Finalmente tenemos lo que es el puerto B, que tenemos de la terminal 33 a la 40. Aquí se encuentra una terminal muy importante. ¿Cuál es esa? RB0 INT. INT hace referencia a la interrupción externa. Quiero suponer que a lo mejor con algún microcontrolador que utilizaron, ocuparon la interrupción externa. Como su nombre lo indica, la interrupción externa recibe una señal del exterior y tal cual se llama es una interrupción, en la cual el microcontrolador va a dejar de ejecutar lo que está haciendo
siempre y cuando hayamos activado por programación habilitado la interrupción externa. Y el microcontrolador va a dejar lo que está haciendo y se va a ir a ejecutar las instrucciones que se programaron para cuando se habilitara la interrupción externa. Termina esa rutina y el micro regresa a la línea de programa donde estaba. La interrupción externa, por configuración ya predeterminada, es la que lleva mayor prioridad. Si ustedes revisaron su hoja de datos, allí se menciona que este microcontrolador tiene 15 interrupciones. De esas 15, una es la interrupción externa. ¿Manejaron interrupción externa anteriormente? No, profe. Ok. Ahora, también observamos estas terminales que se llaman PGM, PGC, PGD y junto con BPP, bueno, de hecho voy a borrar la pluma y a marcarlas nuevamente. BPP, PGD, PGC y PGM. Estas 4 terminales forman lo que es para programar el microcontrolador o cargar el programa en su memoria. Que esta es para datos, esta es para reloj, esta que significa la de la M, ahí viene su distribución. Estas 4 terminales nos van a permitir cargar el programa en el micro. Y aparte, Microchip, igual otros fabricantes han hecho lo mismo, pero en este caso, esto es para Microchip, se llama programación ICSP, que es programación en serie en el circuito. ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden tener ya su PCB hecho, su micro soldado, y no es necesario que ustedes desmonten su microcontrolador para poder volver a cargar el programa. Ustedes podrían volver a cargar el programa inyectando las señales correspondientes a estas 4 terminales. ¿Alguna duda de la distribución de terminales de microcontrolador? De mi parte, no. Ok. En el Classroom les voy a escribir lo que tienen que ir leyendo, lo que tienen que ir analizando, porque es información que se las voy a explicar como quiera, pero para que vayan adelantando, porque de allí va a venir su examen. En ese primer parcial es pura teoría. Tenemos que conocer cómo está constituido el microcontrolador. Quiero suponer que en su resumen, esto es lo que ustedes tienen en la hoja de datos y que está en inglés. En este caso, aquí para la interrupción externa. Entrada de la interrupción externa. Aquí programación en bajo voltaje, PGM. PGC, entrada de reloj para programación serial. PGD, entrada de datos para programación serial. Y nada, no es que viene en inglés y no, o sea, es inglés técnico. Y además no hay pretexto. Ahí tienen el traductor de Google, cualquier otro traductor, donde pueden ir copiando la información y darle sentido. Es inglés técnico. Aquí salida de comparador 1, salida de PWM 1. El 2, salida de PWM 2 o entrada de captura 2, a lo que hace referencia el CCP. Si ustedes observan, este microcontrolador, como debieron de haber visto en las tablas del inicio de la hoja de datos, tiene 40 terminales, de las cuales 33 son líneas de entrada-salida. Si observan, a 40 le quitan 7, ¿cuántas le quedan? 33. ¿Y por qué les quitamos 7? 2 BDDs, 2 BCS, van 4. Un reset, 5. Y 2 correspondientes al oscilador, 7. 40 menos 7 nos quedan 33. De esas 33 están distribuidas en 5 puertos.
como podemos observar, esta es 1, 2, 3. Dejen habilitar el puntero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 descartadas. Las que nos restan son las 33 líneas de entrada y salida, las cuales están distribuidas en 5 puertos. Como estamos observando, B, el puerto B, el puerto C y el puerto D, como el código que vieron en sistemas digitales o en algo de digitales, el código BCD, el puerto B, el puerto C y el puerto D constan de 8 terminales. 3 por 8, 24. Más 6 del puerto A, 30. Más 3 del puerto E, 33. ¿Dudas? No, maestra. Nada más para anotarlo de nuevo. Solo serían 33 entradas y salidas, ¿verdad? Y los demás Así es, son de los que específico. son 33 líneas de entrada y salida, distribuidas en 5 puertos de entrada y salida. Y aquí lo podemos observar. Vamos a contar las líneas que solamente están en una dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 40 menos 7, 33. BCD son de 8 terminales, 3 por 8, 24. Más 6 del puerto A son 33 del puerto E, 33. Bueno, allí le vamos a dejar y nos conectamos la próxima semana. Igual les voy a anotar alguna actividad en el Classroom. No se les olvide que tienen que investigar qué significa BDD, BCS, BCC. Había otra cosa que les había comentado, que investigaran BDD, BCS, BCC. Los del MOSI, creo. MOSI o algo. Sí, la de comunicación serie, creo, si mal no recuerdo. Pero si no, ahí se los anoto en el Classroom. Que debe de ser, a ver si era comunicación serie. Era lo de Igual, SS, ¿no? era eso, lo de BCC, BDD, BCS, No, yo había pero, preguntado algo de SS negada. bueno, pero esto viene acá en su hoja de datos o en las terminales. Es en las primeras. En este caso es para el puerto serial síncrono. Déjenme checarlo porque aquí es un resumen. Entonces, miren, aquí viene todo lo que acabamos de ver en la clase. Tenemos 15 interrupciones. Ahí recuerden, estamos en el 877A. Tenemos 15 interrupciones, 5 puertos, 3 timers. Aquí está. 2 módulos de comparación, captura y PWM. Tenemos comunicación serial síncrona asíncrona. Aquí está. Que es MSCP usar, un puerto paralelo. Aquí está incluida I2C y SPI. Tenemos un convertidor análogo digital de 10 bits, el cual cuenta con 8 canales de entrada. Tenemos 2 comparadores analógicos. Nuestro microcontrolador va a ser el de encapsulado PDIP de 40 pines. También puede soportar un oscilador a cristal de hasta 20 MHz. Y vamos a la parte de SS. Para comunicación SPI es selección de entrada de esclavo. A eso hace referencia la SS negada. Porque también en comunicación de SPI podemos conectar más de un microcontrolador. O sea, más de 2, perdón. Pero eso ya lo vamos a ver a detalle cuando manejemos o cuando lleguemos a la parte de comunicación serie.
Bueno, aquí le vamos a dejar y nos conectamos la próxima sesión.